continuamos estudiando la vida de Abraham. La bendición de tener al pastor Augusto. Pastor, es una alegría tenerlo hoy acá, que venga a compartir esta mañana tan linda y sobre todo estudiando la vida de este gran hombre de Dios. Yo quiero agradecer la invitación, ¿no? Aunque fue un poco trajinada, pero llegué y estoy contento de estar acá. Ojalá me vaya bien. Nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Eso espero. Sí, así va a ser. Si se acuerdan, quedamos el sábado pasado, lo último que vimos fue cuando Abraham se encontró con Melquisedec. Pastor, ¿qué nos puede decir de esa escena de Melquisedec y Abraham cuando se encontraron? Y él le dice, Melquisedec le dice, no de Abraham. Y Abraham le dice, pero Melquisedec, no así no sea cosa que después, cuando yo sea más prosperado, vos digas porque yo lo bendije a Abraham. Y Abraham dice que bendijo a Melquisedec. Y ese día hubo pan y vino. Ya. Bueno, hace muchos años enseñaba en un instituto bíblico y le digo a uno de los alumnos, hábleme de Abraham. Y me dijo, yo no me meto en la vida de nadie. O sea, quiero decir como algo simpático que me sucedió. Ya, Abraham es un hombre sumamente amplio. O sea, hasta Jesús tuvo que hablar de Abraham. ¿Quién no habla de Abraham? Quítale a Abraham a Pablo y Pablo no sé cómo explica la doctrina de la fe. Es un hombre muy fuerte, es un hombre modelo. Y sobre la parte de los diezmos de Melquisedec, que era el rey de Salem, aparece Abraham, lo recibe, lo bendice, ¿no? Y Abraham da como corresponde y lo honra como corresponde. Ya ahí se muestra de entrada nomás que Abraham era un hombre sometido a ciertos conceptos que cumplir. No había que, por más que yo sea Abraham, eso está hecho para mí y para Abraham. Vos fíjate que Abraham es un hombre tan obediente que cuando Dios le entrega la parte de la circuncisión, el primero que se circuncida es él. Y no tenía 12 años, ni mucho menos, no tenía... Abraham era un viejo, el dolor era tremendo y la situación era grave. Justamente nosotros vemos en Jacob cómo los hijos de Jacob atacan a una tribu que había avergonzado a su hermana, justamente porque estaban todos circuncidados y era el tercer día, era donde la inflamación estaba al sumus. O sea, Abraham era un hombre tan obediente y honró a Melquisedec, que era un modelo de nuestro Señor Jesucristo, le dio los diezmos. Cuando se habla de diezmo, no se habla de dinero, se habla de que yo reconozco que soy solamente una persona que manejo los bienes de Dios. Y por ende, como Dios me los da para manejar, como José lo hizo en Egipto, yo debo retribuir. O sea, por eso que el diezmo le pertenece totalmente a Dios. Qué tremendo. Dijo algo también recién de que era muy obediente. Abraham era sumiso a pesar de los errores que él fue cometiendo, pero en cada error que él fue cometiendo fue mejorando, porque la fe en él llevó un proceso. Del momento que Dios lo llama, le dice, te bendeciré, será de bendición. Luego él va a Egipto, miente, va a una gran peste, el hombre de bendición genera una peste en Egipto, pero después va aprendiendo. Ahora se encuentra en una etapa diferente, se encuentra con Melquisedec. Él sigue mostrando que Dios es soberano y como dijo recién, cuando Dios le manda, lo que vamos a ver ahora un poquito más adelante, la circuncisión, fue el primero en circuncidarse. Este tipo, la verdad que era un ejemplo de persona en sumisión, obedecer a Dios en cada cosa que Dios está pidiendo. Mirá, Abraham descolla en todos los aspectos. Pero hay un aspecto que ustedes si lo miran detenidamente, por ejemplo, si yo a los alumnos que tenés acá y le hago una pregunta, si ellos me pueden contestar sobre qué persona nació Rusia, no me hablen de Mag, porque estos después hicieron una política, pero ya Rusia establecida, pero ¿quién fue el primero que dijo, bueno, yo soy Rusia? Claro. Si ustedes me lo pueden contestar, sería maravilloso porque yo no lo sé. Como Argentina. Claro, como Argentina, podemos hablar de O'Higgins, de San Martín, perdón, se me mezcló los dos, chileno y yo mete a O'Higgins nomás. Pero igual no podemos decir, no fue Evita, no fue Perón, no fueron los Sarmiento, no fueron estos hombres tan lindos. Bueno, no sabemos. Y si así preguntas por toda nación, en cambio,
En cambio, que los estudiosos, los que estudian lo que son la genealogía y todo esto, se quieren romper la cabeza porque si uno pregunta sobre qué lomo nació la nación judía, Y sí, todos sabemos que es Abraham. O sea, ahora, vos fíjate que Abraham fue tan tremendo que ninguna nación sabe dónde nació. Pero esto habla de un profundo sacerdocio de Abraham. Porque Abraham tenía muchas cosas buenas, pero lo mejor que Abraham tenía era el sacerdocio. Abraham no se contaminó. La descendencia de Abraham nació de Abraham y Sara. No nació de Agar. No hubo tranza, no estuvo la tía, no estuvo la prima, no estuvo la suegra, no estuvo influenciando a los hijos de Abraham. Abraham era íntegro, por eso que, pero si vos analizás cómo llegó para esa integridad, cómo podemos saber que Abraham fue genuino y fue la primera célula y su simiente era tan tremenda que hizo una nación y fue tan íntegra, ¿sabe cómo sabemos? Cuando leemos Génesis 12:1, ¿qué vemos? Sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, Abraham se abrió totalmente de toda influencia que pudiera influenciar a su familia, hasta aún, en alguna medida, yo creo que Abraham quiso adoptar a Lot porque sabía que era estéril su esposa y lo quiso traer como adopción. Pero en un momento hasta Lot tuvo que rajarlo. No lo pudo mantener a Lot porque todos después sabemos, muy sutilmente se muestra a Lot como un hombre de Dios, pero después sabemos que terminó a las puertas de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y de ahí viene toda esta sodomía, porque sus hijas tuvieron intimidad con él. Pero Abraham tuvo que echarlo y Abraham mantuvo la identidad, cosa que a nosotros nos cuesta mucho, porque en nuestros hogares por lo general manda más la suegra, manda el tío que entra, dice grosería y los chicos tienen que escuchar al tío. ¿Pero qué hago? El tío, sacalo a patada. ¿Cuál es el problema? Si querés ser un buen sacerdote, si querés mantener, por eso Abraham fue descollante. Qué interesante, pastor, ¿verdad? Ser un buen sacerdote, empezar a tomar determinaciones a rajatabla. A rajatabla. Sí, hermano. O sea que este hombre podemos definirlo no solamente un hombre de fe, un hombre sumiso, un hombre con determinación. Más vale. Dios le decía, deja esto, y el tipo lo dejaba. Claro, después en el sumus de Abraham demuestra que es capaz de matar a su hijo, si Dios se lo pide. Exactamente. O sea, ¿qué tenemos? No tenemos solamente un personaje de la fe. Pues yo conozco muchos que tienen fe, pero son un desastre como familia. No sé por qué no le alcanza. Pero el secreto del evangelio es la familia. La familia, o sea, yo digo una cosa. Si yo soy un buen sacerdote, yo voy a comer, voy a mamar y voy a disfrutar de los hijos que tengo. Si soy un mal sacerdote, tendremos un Elí, tendremos un Samuel que era perfecto profeta, un tremendo estadista, pero un mal padre, y la gente vino y le dijo, mira, perdóname, pero vos fuiste un buen tipo, pero tus hijos son un desastre, así que sacalo, queremos otra persona. Y es crudo eso. Mirá, nosotros notamos, hombres como yo con 62 años, noto que si yo no hubiese tenido hijos en santidad y correcto, ¿qué hago en esta pandemia? Si no sé ni apagar el celular. Quise apagarlo recién y no sé. Son los hijos, los buenos sacerdotes, que están abocados y que han puesto todo lo que tienen al servicio de Dios. Pero eso, lógicamente, hay un trabajo, hay un laburo entre papá y mamá y que definimos las cosas, que no transamos. Yo tengo la suerte de venir de Rafael Castillo. Dios cuando me sacó me apartaron a la zona sur. Allá, te comento más. Un día mi mamá vino a hablar mal, no sé de quién, y mi esposa le dijo, suegra, yo no quiero que usted venga a hablar mal a nuestra casa. Mi vieja, que era una de esas patriarcas, dijo, bueno, no aparezco nunca más por esta casa. Y mamá nunca más apareció por la casa. Pero antes de morirse, cuando mamá estaba ahí a punto de morir, dijo, hijo, sí mamá, vos sos el hijo mejor casado. Y murió. Mira. ¿Por qué? Porque hubo sacerdocio. Mi mamá tuvo influencia en la crianza de mis hijos. Ni la tía, ni la prima, ni el vecino, nadie. Y es el error que se comete hoy muchos, ¿no? A veces los hijos los crían las abuelas, pasan más tiempo con los demás y después nos encontramos con problemas. Pero Abraham fue
tajante y determinante de cada cosa que Dios le pedía. Vos sabés que a mí no me importa mucho el lado, para qué lado se recostaba Abraham cuando dormía. Porque ¿de qué me sirve eso? Yo quiero saber las cosas que me sirven, las herramientas que me son importantes para mantener un sacerdocio. Porque hablamos, pero ¿qué hubiese sido toda la fe, todo lo que Abraham tenía, todo lo rico que fue, todo lo importante que fue, hasta el punto tal de que 3 naciones lo honran como el padre, si no hubiese tenido un buen sacerdocio? No hubiese dejado a Isaac. Por ende no hubiese existido Jacob. Si aún siendo atorrante, Abraham siendo un buen padre, mirá cómo salió. O sea que, pero estaba la influencia. El Dios de Abraham, el Dios de Abraham. Eso es lo que tiene que masticar. Y fíjate que Abraham lo hizo cuando todo el mundo era completamente, se dice, tenía muchos dioses. O sea que donde un mundo completamente pagano, Abraham vino a decir, yo soy el único hombre que ama a un solo Dios. Qué interesante la vida de este hombre, así como estamos escuchando al pastor. Seguramente están tomando apuntes, están todos conectados ahí, recibiendo esta palabra que nos está bendiciendo en este sábado por la mañana. Abraham, el hombre determinante, Abraham, el hombre sumiso, Abraham, el hombre tajante, Abraham, el hombre sencillo, el hombre humilde, Abraham, la nación, donde Dios funda la nación. Y es verdad, todas las naciones, como acá Argentina, fue a precio de sangre, de guerra, de muerte, pero es la única nación en el mundo entero que conocemos su origen, que nace de un solo hombre, que es Abraham. Aparte de Abraham, de esa fe tan extraordinaria como creo que hablábamos el sábado anterior, él nunca levantó un paralítico, nunca resucitó un muerto, nunca hizo descender fuego del cielo, ni abrió un mar rojo en dos. Pero todo eso lo que pasó es lo que él le creyó a Dios, es lo que él vio, es lo que él pudo ver. Por eso su fe le fue contada por justicia. Sí. Y justicia es la definición más extraordinaria de justicia, es armonía. Mira, no lo sabía. Armonía. O sea, él que hizo por su fe, la justicia de Dios armonizó lo que hoy podemos vivir como iglesia, lo que hoy podemos entender, lo que estamos escuchando ahora sobre el sacerdocio, lo que es más importante. Dios en esa revelación, por esa justicia, por esa fe, hoy podemos armonizar nuestra vida, nuestra familia, el llamamiento, nuestra vida terrenal, nuestro servicio a Dios. La verdad que es impresionante la vida de Abraham. Sí, Abraham no solamente tenía eso. O sea, hoy día, y perdóneme que me aboque a tanto el hogar, porque el problema es que yo como pastor siempre trato problemas de hogar. Los problemas verdaderos nacen en el seno. Después vamos a ver cómo Abraham tuvo problemas con la sierva llamada Agar, que era errante, ¿no? Pero saben ustedes que los mayores problemas nacen en el hogar. Y Abraham tuvo que lidiar con problemas tan sencillos como los nuestros, y tan fuertes. Y Abraham es culpable, él es el culpable de todo, de este momento acá. Él lo originó, ¿no? Claro. Y lo originó usando la fe en el invisible, creyéndole a Dios cuando nadie le creía, y saliendo a un lugar que ni sabía dónde iba. No midió, no sumó, no restó. Él creyó nada más. Simplemente creyó y obedeció sin saber. Y tú dijiste algo tan lindo. Qué increíble, porque digamos, esa fe no le servía para vale. Claro. Pero a veces el asunto no es tanto levantar muerto, es levantarme yo como muerto. Entonces, ¿el qué hizo? Él ya estaba muerto, según así lo explicó Sara, que era esperanza contra esperanza. Sara se ríe porque ve a Abraham su vejez, ¿no? Y levantó un muerto. Y tuvo un hijo. Y yo quiero decir, yo no sé cómo fue eso. Pero mira hasta dónde llega la fe. Hasta tal punto tal de tener un hijo en una etapa cuando el cuerpo no respondía y cuando el periodo de Sara ya había pasado hace muchos años, ¿no? Así que a mí me causa alegría eso. Ojalá Dios me toque con esa fe algún día. Cuando tenga sus 100 años, ¿no? Aparece un Isaac. Y me quedan 38. ¿Cómo se va a reír su 38. esposa? Ahí sí que hay que cambiar el nombre. Qué linda mañana estamos pasando. Quiero leer acá el capítulo 16 sobre Agar e Ismael.
leo unos versículos ¿Sí? y escuchamos, pastor, a ver qué aplicación podemos hoy dar a la audiencia y a los alumnos que están presentes hoy aquí. Dice el capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, rapidísimo parece. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Y la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva, está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Ajá. Dice que el hermano, hay este predicador que hace tiempo falleció, le hicieron 20 preguntas en una entrevista y contestó solamente 5. Y le dijo al que le hacía las preguntas sobre temas, y dijo, si usted hubiese venido cuando yo tenía 20 años, le contestaba las 20. ¿No? Trataré, porque yo cuando tenía 20 años yo creía que las sabía todas, pero trataré de ir viendo algunos detalles que son importantes. Fíjense ustedes que pareciera que lo que hizo Sara era incorrecto. ¿Cómo le vas a ofrecer la mujer al hombre? Es incorrecto en la cultura de hoy. Eso es ser un engañado consciente, ¿no? Pero en la cultura, según miramos, el código Hammurabi explica, no me pregunte qué es el código Hammurabi porque ni lo sé, lo dije por agrandarme nada más, explica que saben que la cultura decía que si una mujer era estéril, podía tomar una esclava y traerla a su marido, y después que daba luz, la esclava seguía siendo esclava. Y si le decía el marido, hijo mío, ese hijo pasaba a ser hijo, ¿no? Y tenía herencia, ¿ya? Herencia. Por eso que siempre la pregunta de Abraham, ¿y quién va a heredar? ¿Va a heredar este damalceno o este esclavo de mi casa? Bueno. Ahora, lo que hizo Sara fue correcto, era parte de la cultura, no se desubicó en ningún momento, para nada. Bueno, Abraham, algunos suelen decir que esa fue una actitud de Sara carnal, porque por no creer en la promesa. Pero bueno, hermano querido, la promesa Dios se la hizo a Abraham, y Abraham la tenía muy guardada, y Sara quiso ayudar con un sano formato, pero aún a veces Dios no necesita ayuda, Dios necesita obediencia. O sea, la ayuda, désela a otro, pero a Dios no lo ayude usted a Dios, solamente obedezca. Ahora, cuando Sara le propone esto a Abraham, yo creo que Abraham era un buen esposo, era un buen hombre, la amaba a Sara con mucha pasión, y redunde esto, que Sara era hermosa. Ahí Abraham tenía 85 años, 75 años cuando salió de su tierra natal, más 10 años que estuvo ahí, ya tiene 85 años. Ya Sara era una mujer adulta, grande, pero ¿cómo la veía Abraham a Sara? La veía como una mujer hermosa. Cuando se mudan y bajan a Egipto, él dice, me voy a hacer pasar por tu hermano porque tú eres demasiado hermosa, ¿no? Yo no sé, pero yo pregunto si ustedes a lo mejor podrían decir eso de la patrona. A veces como una cuestión de cuidado, decimos, qué linda que está, qué linda. Sí, no se arma la... No, porque se arma el hecatombe, Se arma tenemos el conflicto. hecatombe. Pero Abraham dijo, si yo voy, me van a querer matar por causa de tu hermosura. O sea, fíjese con los ojos de amor que miraba Abraham. Algunos autores dicen que dijo eso porque las egipcias eran tan feas, ¿no? Que a Sara, en el país de los ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Pero no, era realmente bella. Se reconoce a Sara como una mujer bella. Ahora, Sara, al
ser estéril. Y usted sabe que era algo muy indigno para una mujer que no podía tener hijos. La mujer judía siempre esperaba el Mesías, ese que iba a lastimar en la cabeza a la serpiente, la promesa del Génesis. Y Sara no podía tener esa experiencia maravillosa, entonces dijo, por cualquier medio. Hace muchos años, un hermano me dijo, pastor, tuve una visión tremenda. Sí, Dios me dijo que me iba a regalar, me dijo la marca y todo, no me acuerdo ahora, un coche así, rojo, pastor. Y que iba a ser rojo. O sea, yo lo estoy esperando. Dios bendiga tu fe, hermano, Dios la bendiga. Pasaron como 6 meses y un día lo cruzo y venía, pastor, pare. Sí, ¿qué pasa, mi hermano? Acá está, mire la promesa. ¿Se acuerda cuando yo le dije que Dios me iba a regalar un auto? Acá está. Yo le dije, mira, si no mal entiendo, pues soy medio desmemoriado, no era rojo, este es azul. No importa, pastor, lo llevo al chapiste y ya está. Entonces, mi hermano, si queremos llevar al chapista la situación, la podemos llevar. Pero la promesa es promesa. Y no era con el hijo de Agar. Claro. No era con él. La promesa era un coche rojo. Era un hijo nacido milagrosamente. Un hombre que iba a tener la capacidad de sostener sobre sus espaldas una nación. ¿Ya? Entonces, claro, ahí surgió esta situación y bueno, Sara le dijo, ¿puedes tú acercarte a la mujer? Y como recién el pastor enfatizó, Abraham no hizo mucho escándalo, lo aceptó, bueno, a veces para no pelearse, ¿no? Dijo, no, para no discutir mejor en la situación. Ya, y la tomó por esposa y como Abraham la palabra simiente, semen, y el semen de Abraham era un semen multiplicador. Claro. Porque todo lo que Abraham engendraba multiplicaba. El problema era Sara estéril, pero él era un capaz. Por eso Dios le dice a Abraham, después Agar, cuando Agar está en un conflicto muy grande, porque justamente el versículo Agar después se hincha, se agranda, huye, escapa, y el ángel le dice, tú también vas a ser una nación grande. Claro, descendiente de Abraham. Claro, y tu hijo va a ser de rostro fiero. ¿Qué quiere decir? Un peleador, alguien que no va a tener comunión con nadie. Bueno, son los árabes, con todo el respeto del mundo. No lo hice yo, lo hizo Abraham, que se encargue él de lo que él hizo. Yo me encargo de lo que hice yo. ¿Ya? Pero Abraham hizo eso. Ahora, y cuando tiene con Saraí, también le dice lo mismo. Tu nación va a ser grande. O sea, si Abraham todo lo que tocaba lo multiplicaba. Estaba en su semen, estaba en su naturaleza, estaba en su ADN, estaba la multiplicación. A él le salía solo, él multiplicaba como nada. Entonces, eso es algo que se consigue en la presencia de Dios, fruto de la obediencia, fruto de que el Creador siempre estaba, fruto que él le obedeció. Toda la vida me pregunté, ¿cuándo Dios le habló? Porque yo sé cuándo Dios le habló a Elías. Yo sé cuando Dios le habló a uno y a otro, o sea, cómo Dios llamó a Daniel, sé cómo Dios llamó a Pablo camino a Damasco, sé todo, pero yo no sé cuándo Dios, no dice cuándo Dios le habló, o sea, no dice cuándo Dios lo llamó a que fuera una nación. Está bien, dijo, sal de tu tierra de parentela, y obedeció, pero ya estaba precocinado. Dicen que Abraham ya hablaba a solas con Dios. Fue algo especial, ¿no? Claro, porque aunque Taré, su padre, era un irreverente y adoraba todos los dioses paganos que habían en esa tierra de Ur de los Caldeos, la luna, el sol y todo eso, Abraham nunca se postró, ni delante de la luna, ni delante del sol. Abraham siempre mantuvo esa actitud. Ahora, había que hacer algo. ¿Qué hacemos? Se acercó, tuvo un hijo y ahí nomás empezaron los conflictos. Recién dije que Agar quiere decir errante. Hermano, no se junte con un errante. Júntese con gente que tiene propósito. Para mí, es lo peor que nos puede pasar una persona que erra. Justamente, si ustedes analizan cuál fue el primer hombre que le fue llamado errante, fue ese hombre que mató a su hermano. Será errante. Caín. O sea, ese es el espíritu pernicioso, ¿no? Y fíjense que es sutil, pero porque el diablo abusó de una situación para marcar la vida de Abraham. Usó de una situación familiar, de una necesidad. Cuidado con la necesidad. ¿Pero qué quería? Que tenía una necesidad. En la Biblia,
el diablo se le acerca a Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que ¿qué cosa? Que se convierta en pan. Al día número 40. ¿Quién lo llevó al desierto? Dios. ¿Tenía necesidad o no tenía necesidad? Seguro. ¿Tenía hambre o no tenía hambre? ¿El Dios que lo llevó al desierto no sabía de esa necesidad? Entonces Satanás le dice, deja que yo supla esa necesidad. O súpletela tú mismo. Súpletela. Dile a la piedra que se convierte en pan. Y él le dijo, no, porque yo soy dependiente de Dios. Y Dios sabe que yo tengo hambre. Por eso después que terminó la tentación, dice que ángeles venían y ¿qué cosa? Jesús, más que convertir la piedra en pan, manifestó que él era dependiente las 24 horas delante de Dios. O sea, ahí hubo un problema, ahí hubo un crisis, pero está bien, la mujer, ¿no? Estas mujeres siempre trayendo problemas, ¿no? Lo hizo también en el huerto. Ahora, mi hermano, yo me doy cuenta que Agar se hinchó, Agar empezó a despreciar, pero ella seguía siendo sierva. Cuando el ángel la llama, le dice, Agar, sierva de Saraí. Como para refregarle en la cara, no tenés por qué fanfarronear, seguís siendo, ¿qué cosa? Sierva. Sierva. Siervo. Siervo. Pastor, qué interesante. La verdad es que ver la vida de este hombre cada vez nos mete más y nos fascina más. Porque Abraham en su sencillez entró en un proceso de Dios. Cuando Dios lo llama de la tierra de Ur de los Caldeos, el llamamiento, inocentemente, lo dirige el Padre por un tiempo. El Padre decidió. Y él fue. Hasta que su padre murió. Y bueno, Dios vuelve a aparecer y a hablar con él cuando el padre muere, cuando él entendió que el liderazgo del llamamiento no era el padre, era él. Se afirmó hace unos minutos atrás la importancia de que en esto la parentela no, si Dios hizo un llamamiento, es hoy el altar del sacerdocio es la familia. Pero vemos ahora de vuelta como una escena casi repetida, pero en un contexto diferente. Ahora Dios ya le había prometido, él estaba bajo la promesa, él le creyó a Dios, pero en este momento le escucha a la esposa. Él le hace caso, él va a tener el hijo, como recién escuchamos, en él estaba el semen, la multiplicación, toda la bendición de él, pero él sabiendo y todo, una vez más, ahora lo que Dios iba a hacer con él, se lo delega y como que en cierta manera la mujer toma el mando de lo que Dios le había dicho a él. Por eso, bueno, encontramos acá en el capítulo 16, Agar, la esclava, la equivocación, el problema, el pleito, la pelea, pero es hijo de Abraham, Ismael, sí o sí. Entonces vemos acá en dos aspectos, ¿no? Que Abraham está en el proceso del crecimiento, en el desarrollo de la fe, era un hombre tratable. A pesar de errores que cometió, a pesar de cosas, se estaba formando porque era sumiso, amaba a Dios y él iba a llegar a la cúspide de la fe, de lo extraordinario, porque cuando él va a sacrificar a Isaac, esta vez no consulta con su esposa. Ya. Va directamente y lo sacrifica. Sí. Porque en esta vez la escuchó a la esposa. La segunda vez ya no le iba a escuchar. ¿Por qué? Porque tenía que sellarse la fe de Dios en él. Y en el capítulo 17 arranca ya más metido todavía Dios en el trato con Abraham. Perdóname, Sí, tengo una pequeña objeción. sí. ¿Cuándo la mujer no tuvo el mando? Se traslució nada más. Sara le decía Señor a Abraham. Y yo en mi casa, mi esposa me dice, Señor, saque la basura, Señor, vaya a comprar el pan, Señor. O sea, Lave la ropa. el hecho de que me diga Señor no me hace muy Señor, ¿no? Pero es como uno después aprende de que así nomás es el matrimonio, así es. Abraham era de carne y hueso, él era el Señor, era el hombre de la fe, pero nosotros sabemos que nuestro ministerio está reposando sobre la mujer. Fíjense que Sara le fue de mucha bendición. Sara tenía el poder de bendecir y de maldecir. Sara bendijo a Abraham, dice la Biblia en Génesis, pero dice que Sara maldijo a Faraón.
La mujer tiene esta bendita capacidad de, si te quiere bendecir, te bendice. Y si te quiere maldecir, te maldice. Por eso el apóstol Pedro dice, trata de que no tengas que estar peleado con tu mujer porque tu oración va a tener, ¿qué cosa? Estorbo. O sea que son así las mujeres. Estorbo. Sí. Tienes razón. Pastor, Papito, mi amor, esto no lo dije yo, lo dijo el pastor. Pastora, ¿lo está viendo? No sé si me está viendo. Muy amable, hermano. Ya, entonces yo veo, bueno, y referente a lo que tú dijiste, ya Abraham va a hacer lo que se llama la circuncisión. Circuncisión significa cortar redondo, ¿no? O sea, era un corte que se hacía en el prepucio y se cortaba. Mis hermanos, la circuncisión no era netamente del judío. No, ya los babilónicos y otras etnias practicaban la circuncisión, ¿no? O sea, Abraham toma ese modelo, ya que Abraham viene de Ur de los Caldeos y está en tierra de Canaán, pero era evidente que los filisteos, los idumeos y toda esa gente de por allí, todos los eos que habían, no lo practicaban porque cuando David va a pelear con Goliat, le dice, ¿quién es este incircunciso? O sea, porque el pueblo de Israel tomó la circuncisión como un pacto, como una alianza. Los otros lo hacían y aún no lo hacían a los 8 días, como Dios lo puso. Y en Egipto solamente se lo hacían los sacerdotes, nadie más. Era como para los ilustres de aquella época. Pero Abraham puso esto como un pacto. Dijo, la circuncisión va a ser el pacto entre yo y Dios. Y hay sangre de por medio, hay sangre de por medio, ¿no? Y es correcto, ¿no? Hoy día los judíos hoy siguen practicando la circuncisión al 8º día. Abraham, cuando le llega la noticia, Abraham mete a todo en la bolsa. Los esclavos, los extranjeros, o sea, es como mostrando la bendita gracia de Dios que va hacia todo. E iba a ser la marca, y Abraham también se somete a esa circuncisión. Son los circuncidados, los bendecidos. Desde ya que en el Nuevo Testamento la circuncisión pasa a ser el corazón, todos lo sabemos, ¿no? Es correcto, pero en aquel tiempo era algo que se podía ver, que marcaba. Y la circuncisión se hacía sobre una piedra, ¿no? Y se usaba un pedernal, era como un cuchillo de piedra. Y ahí nomás a care perro se hacía. Doloroso total. No, muy ¿Y si alguno doloroso. se quiere circuncidar hoy, se puede circuncidar? ¿Quién? Si alguno se quiere circuncidar hoy, ¿se puede circuncidar? Yo no se lo recomiendo, mejor que le agarre el coronavirus, pero bueno, no sé si lo quiere hacer allá, pero la circuncisión ya nada es porque Cristo nos circuncidó del pecado, nos liberó de toda esta maldición. Entonces, Porque hay en algunos lugares que los circuncidan a los cristianos. sí. Sí o sí tienen que pasar tras la cortina. Sí, Sí. mira. Bueno, Dios me hizo libre a mí. Y, bueno, nosotros sabemos después que a nivel medicina la circuncisión evitaba un montón de enfermedades, o sea que era muy importante también, ¿vio? O sea que el pueblo de Israel era un pueblo tan bien enseñado que menos mal que Dios no le entregó a los argentinos esta tarea, porque el pueblo de Israel cada uno hasta llevaba una palita llevaban, y como eran peregrinos, de repente uno decía, me voy al baño, y se movía unas 5 cuadras, y ahí tenía que hacer un pozo, y después de ese pozo, ahí él hacía su necesidad, y tenía que taparlo. O sea, hasta esa delicadeza, Dios cuidando la higiene, por eso no comer animales inmundos, por las enfermedades, o sea, Dios cuidando a su pueblo y dándole principios higiénicos muy importantes. Pero en esto es completamente espiritual, la circuncisión. Y en el capítulo 17, en la circuncisión, que era la señal del pacto, dice, era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente y no se llamará más tu nombre Abraham, sino se llamará tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre. Si vamos viendo, hay un proceso de Dios hasta el cumplimiento de la promesa. Dios tiene que tratar con él, viene el proceso de la circuncisión, Dios le cambia el nombre, su naturaleza, para que el mundo espiritual de él sea más fuerte y poderoso, sellado por el pacto de Dios. Y luego más abajo vamos a encontrar también que Dios cambia el nombre de Sara, de los dos, antes que naciera el hijo. Había un proceso en ellos. Dios estaba tratando en todos los ámbitos, tanto como espiritual, formándolo como la nación, como escuchamos recién la parte de la circuncisión, los cuidados que ellos debían tener, todo lo que Abraham tenía que aprender de lo que Dios realmente quería, y vamos viendo acá que él se le aparece como el Yadai, el Dios todopoderoso. Pastor, te he visto que usas mucho la palabra proceso. Y es increíble que uno tiene que aprender que la vida cristiana es un proceso. Nosotros nos metieron en la cabeza el llame ya y nosotros queremos todo ya. Pero eso no existe. Por eso la palabra Cairo, tiempo que Dios tiene para una situación, para un suceso. Abraham tuvo que saber esperar el Cairo, el tiempo, porque después nosotros vemos que llega ese tiempo, ¿no? Dios no se retrasa. Y el proceso lo respetó hasta con sus mejores amigos. Lázaro era un amigo de Dios, pero hubo que esperar el proceso, tuvo que ir a la tumba. O sea, nosotros a veces llegamos ahí al hospital, estamos en la camilla, estamos en terapia intensiva y Dios nos saca y dice, gloria a Dios. Pero Abraham a su amigo lo llevó más lejos en el proceso, ¿no? Dejó hasta que se pudriera. ¿Y cuánto tiempo tarda un proceso? Ay, mira, ¿querés que yo te diga algo? Y esto lo digo, me hago cargo de lo que digo. En mi caso, yo me convertí a los 22, tengo 62 años y vamos por el 10% recién. O sea que 40 años y estoy ahí en pleno proceso. Yo a veces le tengo que pedir mucha compasión a Dios, mucha misericordia, porque hasta veo áreas mías zancochadas. Y a veces la gente confunde que uno conozca la Biblia a que uno acepte los procesos de Dios. ¿No? Es que todo es un proceso. Dios, si no hubiese sido un Dios de proceso, le pedía a Abraham el hijo mucho antes. Pero Dios tuvo que esperar que Abraham estuviera tan cocinado, tan seguro, le esperó. O sea, a Dios fue lentamente llevándolo hasta un punto tal, en ese proceso, fue madurando y listo. Mira, vos fíjate que, por decirte una tontera, ¿no? Cuando Dios llama a Gedeón estaba seguro, la Andricina dice, él dice, viste que la Andricina dice cosas, él decía que tenía 32.000, pero en el proceso tenía 300. Yo estoy creído que soy un gran, pero en el proceso, ay hermano, me siento tan reducido, necesito tanto de Dios, necesito tanto de mi esposa, necesito tanto de mis hijos. Dios quiera que siga él evaluando. El apóstol Pablo dijo, no es que ya lo haya alcanzado, o sea, nunca llegó a su proceso. Estamos hablando de un hombre descollante que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, un hombre que hablaba con Dios cara a cara, algo tan lindo. ¿Y qué decís vos? O sea, hay proceso. Cuando vemos a Moisés, también se habituó a ese proceso. Era un asesino, pero después terminó siendo el hombre más manso de esta tierra. ¿Qué fue? Una trituradora. Por eso, y termino con esto, que en Romanos capítulo 5 dice esta leve tribulación. La palabra tribulación, si la quieren escribir por allí, significa tribulum. Tribulum era como un árbol que tenía puntas como esos cepillos de las mujeres, ¿no? Y que pasaba por arriba el pasto el grano y separaba la paja del trigo. O sea, entonces Pablo dice, esta tribulación, este tribulum, pasa por mí y deja peso de gloria. Esta leve tribulación produce cosas hermosas. Eso que vos dijiste, el proceso, pastor, ¿sabe qué bien que nos hace? Somos Pastor, mejores personas. y ya como para pasar al otro tema,
y salir este tema tan lindo que es el proceso. Eh, ¿Quiénes son los que entran en el proceso? O sea, por lo que vemos acá, Abraham tiene un llamamiento, y el llamamiento es suficiente para entender de que él entraba en un proceso. Exacto, exacto. Muy bien dicho. Me siento encantado como lo estás diciendo. Nunca lo había pensado así. Porque como los que están presentes acá y los que están escuchando, todos seguramente sienten un llamamiento, están sirviendo a Dios en un área, en la iglesia. Hay cosas que pasan por nuestro carácter, por nuestras malas decisiones, por equivocaciones, por tantas cosas. Y hay cosas que van sucediendo y van aconteciendo. Y por un momento pensamos, como usted dijo recién, a los 20 años, yo creí que ¿quién a los 20 años se creyó que era más que todo y más que el mayor y que aquel? Y hasta a veces esa soberbia o esa altivez que se manifiesta en la mayoría de los jóvenes de 20 años. Y ni hablar aquellos que por ahí están logrando algo y ya sienten que son. Pero cuando está el llamamiento, cuando entendemos que fuimos llamados para ser hijos de Dios, para pertenecer a un equipo, para pertenecer a una iglesia, para trabajar en el reino, yo quiero decirle a todos que estamos no solamente en el llamamiento, sino entramos en un proceso de Dios, como en el caso de Abraham. Abraham se dejó en el proceso de Dios porque él entendió lo más importante, lo que era el llamamiento. Y bueno, vemos acá en el capítulo entonces 17 que vemos aquí que Dios hace la circuncisión, Él hace la circuncisión, Dios trata con él, Dios le promete a Saraí el hijo. El verso 19 dice: y respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Acá recién le da el nombre del hijo, cuando todavía no lo tenía. Dios ya le dio el nombre cuando todavía no estaba engendrado. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. O sea, ya le dio fecha, nombre, y que el próximo año iban a ser Isaac. Qué impresionante. Sí, es tremendo, Dios. No sé, pastor, si usted me dirá, seguimos un poquito más, vemos algo del capítulo 18. Sí, el cambio de los nombres es muy importante, ¿no? Si nosotros vemos en la Biblia que el nombre habla del perfil de la persona. Abraham iba a tener un hijo que le iba a traer risa. Abraham, cuando se ríe la primera vez, se ríe de gozo. Es esa risa que vos de repente alguien te regala algo que vos no lo esperás y te reí. Sara se rió porque Sara miró a Abraham y Abraham ya era un hombre que había caducado. Pero en las manos de Dios, después Dios le dice a Abraham: ¿habrá algo que sea imposible? Pero por favor, Dios puede sacar de las piedras a Abraham. No, ¿qué hay imposible para Dios? ¿No? Pero realmente al cambiarle el nombre cambió su naturaleza. Es muy, muy importante eso. ¿Sabías vos que la esposa del pastor César se cambió un nombre que ella tenía, tomando como una evidencia de eso? ¿Y cómo se...? Sí, creo que el segundo nombre ella lo cambió? Sí, si tú te fijas cómo se presenta ahora con un nombre diferente. Ella decidió porque ese nombre no hacía su naturaleza y di ella cuenta que empezaron a asistir bendiciones. Con esto no estoy diciendo que todos se vayan a cambiar el nombre. Si te llamás Anacleto, negro, quédate así nomás como una chancleta. Pero yo en ese tiempo el cambio de nombre era fuerte y cuando Dios lo hacía, imagínate, era algo tremendo. O sea que necesitamos entrar en todo esto. Hasta en el cambio de nombre, que es cambio de ADN. O sea, la multiplicación, el crecimiento, la realización de los sueños que Dios puso en el corazón de nosotros, el anhelo, el servicio, el trabajo, el liderazgo, la célula. No basta la multiplicación y el crecimiento hasta que no pasemos por todo esto, la circuncisión del corazón. Dios hace pacto con nosotros en Jesucristo, pero también tiene que cambiar nuestra naturaleza. Porque hasta que no cambiemos ese quien soy yo por dentro, hasta que no cambie todo eso, los sueños seguirán siendo sueños. El llamamiento
tiene que tener su fin y su propósito por el cual Dios nos llamó. Pero Dios tiene que tratar con nosotros. Tenemos que entender hoy, iglesia, audiencia que nos están mirando, Dios tiene un plan con vos, un plan, un proyecto. Dios tiene cosas maravillosas, pero tenemos que permitir que Él trabaje en nosotros. Y en esta mañana, qué mejor terminar, pastor, haciendo el resumen de todo y orar ahora en un instante, unos minutos más, de que Dios haga ese trato en nosotros. ¿Y por qué no en esta mañana? Él visite con su presencia, Él toque fuertemente en nosotros y esté ese cambio de naturaleza. Las veces que nos preguntamos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué sucede? Y nos olvidamos algo. El yo que tiene que cambiar, esa naturaleza que tiene que cambiar en mí. Aquello que yo anhelo en Dios, para que todo aquello para lo que yo fui llamado tenga su resultado, su propósito, su fin, su eficacia y sobre todo, como dice acá, ¿no? No serás más Abraham, padre enaltecido, sino Abraham, padre de multitudes. No serás más Saraí, sino que ahora serás Sara, una princesa de Dios. Que esta mañana sea una mañana extraordinaria, donde Dios pueda cambiar la naturaleza de todos, no de algunos. ¿Por qué no de todos los que están mirando, los que están acá presentes? Que seamos hombres más sencillos, tratables, humildes, mujeres jóvenes, que hoy, no importa su 18, su 20, su 25 años, ¿por qué no ya? ¿Por qué no empezar hoy? ¿Por qué no esta mañana? Este sábado tan significativo y tan importante, singular, por cierto, por Dios para nosotros, para ustedes, porque no es una mañana más. Sí, tu prédica, tu cierre, es un cierre noble. Lo que pasa que a veces en el Evangelio no se predica la nobleza del Evangelio. Se predica esto. El otro día nos estuvimos fijando en un evento, la gente, que la necesidad que tienen, y todas piden un auto, que me vaya bien en la empresa, pero nadie pide ser un mejor siervo, un hombre más entendido en su palabra. Por cuanto no pediste ni esto, ni esto, ni esto, te doy esto y te doy mucho más. Pero cierro con esto de mi parte, pastor. Lo que más me encanta de Abraham, que Abraham terminó con un solo hijo, con Isaac. Fíjate la confianza que tenía en lo que él había hecho. Jesús paró a 12 y los dejó, la confianza que tenía esos 12. Abraham sabía que Isaac iba a seguir la posta y la posta la iba a recibir Jacob, un personaje bien argentino en su forma de ser, pero en ese lomo nacieron las 12 tribus y de ahí entra esa famosa multiplicación que Dios le había pedido a Abraham. Yo a veces considero que Dios a veces nos ha dado una visión de multiplicación, pero si nosotros trabajamos bien en nuestra simiente, se va a concretar. Nosotros trabajamos. Nuestros hijos miran mucho más lejos porque están arriba de nuestros hombros. Por eso tenemos que trabajar sobre el corazón de ellos para que ellos logren lo que nosotros, por X motivo, porque a Dios no le plació, no pudimos lograr. Los sueños, que nuestros hijos los concreten. ¿Qué importa? Si lo que mis hijos hagan me va a pertenecer a mí también, aunque esté bajo tierra. ¿No? Abraham no llegó, pero Abraham dejó una simiente tan buena. Entonces yo les quiero pedir a los hermanos, amigos, que sean nobles al trabajar para Dios. Que dejen de ese espíritu de fama que hay por allí. Que sean buenos esposos, sean buenos padres, antes de ser buenos predicadores. Amén. Y que eso les va a ayudar a tener una simiente realmente concreta. Que si nos llaman locos es porque creemos en Dios, no porque andamos haciendo estupideces y matamos la fe de nuestros hijos, ¿no? Amén. Pastor, Dios te bendiga. ¿Hacemos una oración? Sí, más vale, ¿cómo que no? Quiero que allí donde usted está, veo que muchos están conectados, seguramente ya habrán desayunado. Vamos a orar. Quiero que por favor, vamos a unirnos en esta oración. Que la presencia de Dios, así como la hemos sentido mientras escuchábamos esta preciosa enseñanza, estudiando la vida de este hombre de la fe, Abraham, tenga este cierre magnífico y maravilloso. La presencia de Dios sellando, y que esto no quede en el olvido. Que hoy sea una práctica, que sea una vivencia de hoy en adelante hasta el día que partamos. Pastor, oramos.
Señor, Dios de Abraham, Dios de Abraham, por ende Dios de Isaac, Dios de Jacob, Oh Dios. Dios de los patriarcas, que supiste trabajar con manos divinas sobre el carácter de aquellos hombres, Señor. Yo te alabo y te bendigo. Y Señor, me regocijo en ti, porque yo también creo en el Señor. Nosotros todos aquí amamos al Dios de Abraham. No nos hemos arrodillado delante de otro Dios. Y te hemos aceptado. Y nuestra conversión ha sido concreta. No, Señor, no permito en mi mente la idea de pródigo. No entra en mi cabeza, ya que tu mismo apóstol Pablo, Señor, manifestó: ¿quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Qué? Ni aun los ángeles. Así que no asimilo el concepto de pródigo, sino que soy siervo del Dios de Abraham. Amo a ese Dios, a ese Elohim, a ese Shaddai. Lo quiero con toda mi alma. Él es el que me sostiene. Él es el que me ayuda. Él es el que me socorre. Él es el que me trajo hasta aquí en este momento, a pesar de los vericuetos que tuve que pasar. Señor, tú eres un Dios tremendamente maravilloso. Eres el Dios bueno. Eres el Dios que me consuela. Eres el Dios que me fortalece. Eres el Dios que me saca del pozo. Y eres el Dios que sobre todas las cosas puso un llamamiento y puso un propósito en mi vida, como Abraham. Gracias, Padre. Yo te agradezco por la familia que me has dado, por mi esposa, por mis 4 hijos, Santo Dios. Te agradecemos, Señor, porque en nuestro hogar no hay esterilidad. Nos has bendecido de una manera preciosa. Gracias, Padre, por los alumnos presentes, porque ellos tienen el hambre, el deseo de aprender tu palabra y saber. Y, Señor, que esa palabra los haga humildes, los haga sencillos, los haga con un espíritu afable, Señor, mirando a sus hermanos como mejores que ellos mismos. Gracias, Señor, que de acá, de esta reunión, salgan hombres decididos, pastores, evangelistas, Señor, hombres de Dios con un llamamiento claro, Santo Padre, apóstoles, profetas, Señor mío, en el nombre de Jesús. Y ¿por qué no? Que se necesitan muchos maestros en tu palabra. Gracias, Dios, por todo. Y gracias, Señor, por haberme traído hasta este lugar. En el nombre bendito de Cristo. Y me cobijo bajo la mano poderosa del Espíritu Santo. Amén y amén. Me llamas tú a dejarlo todo atrás. Me llamas tú a acercarme más y más. Vida das, en tu cruz hay libertad. Santo Espíritu de Dios, tú siempre saciarás, siempre saciarás. Bienvenido aquí, te doy honor, rendido ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás, tú permanecerás. Me llamas tú a dejarlo todo atrás. Me llamas tú a acercarme más y más. Vida das, vida das, en tu cruz hay libertad.
tú siempre saciarás. Lo mío aquí, te doy honor, rendido ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás, mi amigo aquí, te doy honor, Jesús, yo me rindo ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás. Hey, oh, sé que permanecerás. Hey, solo a ti te deseo, tú eres mi único anhelo. Yo he visto y he probado que eres fiel, por siempre es tu reino, tu trono es eterno, y por siempre cantaré que tú eres fiel. Solo a ti te deseo, tú eres mi único anhelo. Yo he visto y he probado que eres fiel, por siempre es tu reino, tu trono es eterno, y por siempre cantaré que tú eres fiel. Solo a ti te deseo, tú eres mi único anhelo. Yo he visto y he probado que eres fiel, por siempre es tu reino, tu trono es eterno, y por siempre cantaré que tú eres fiel. Lo mío aquí, te doy honor, yo me rindo ante el altar de mi Señor. Oh, pues tuyo soy hasta el final. Oh, a mi lado sé que permanecerás. Cada palabra abrazaré como dulce melodía en mi ser, pues tuyo soy hasta el final.